Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de nuestros 3 canales que están disponibles, como siempre, para que usted pueda vernos en cualquiera de estas frecuencias. Canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Y agradecido, como siempre, con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Este día jueves, los titulares de salud me acompañan para hablar sobre las consecuencias de no recibir el incremento salarial anual producto del escalafón que por ley les compete a los trabajadores de este sector. Me acompañan acá en nuestros estudios el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Ernesto, un placer estar acá en su gustado programa y con su enorme audiencia. Gracias. También saludo cordialmente al doctor Julio Robles Ticas, viceministro de Servicios de Salud. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días. Un saludo muy especial al pueblo salvadoreño, felicitándolo en este día tan glorioso para el país al decretarse el 54 municipio libre de analfabetismo en el país en este Día Internacional del Alfabetismo. Qué felicidades. Bueno, los que se suman a esa tarea muy importante de responsabilidad humanitaria, porque yo creo que no puede ser que en este país tengamos todavía gente que no pueda leer. Me parece muy interesante el comentario. Gracias, doctor Ticas. A ver, en su momento se incorpora también la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, así es que vamos a estar atentos a que se incorpore a nuestra conversación de este día. Un nuevo frente de protesta, como ya conocemos, copa la atención de la ciudadanía en el sector salud, producto del rechazo que hacen los trabajadores al gobierno al no incorporar en el presupuesto del próximo año la ley de escalafón, que permite a cada empleado ser anualmente evaluado laboral y también salarialmente. Un tema de fondo fiscal, así que mediante pasan los años a juicio del gobierno y de algunos organismos internacionales, incrementa las cifras del presupuesto y por ende desestabiliza el tema de las finanzas públicas. Decisión que los trabajadores contraponen cuando examinan también el mal gasto público en algunas entidades de gobierno y del Estado. Particularmente hemos conocido compras de vehículos a precios exuberantes, no solo dentro de la estructura del Ejecutivo, también los estamos viendo en algunas áreas que tienen que ver con el sector justicia y también con el sector legislativo. Son casos, cosas que allí están, y esto hay que debatirlo desde el punto de vista de que realmente cuál es el plan de austeridad que tenemos en el país, si estamos o todos en la cama o estamos todos en el suelo. Lorena Melara, ¿qué tal? Vámonos contigo para que nos des desde luego los pormenores que nos van a ayudar a comprender mejor el tema que hemos puesto en relieve este día. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a las autoridades de salud. Como ya lo mencionabas, los trabajadores de este sector demandan para el próximo año el pago del escalafón y si bien se respaldan en una ley, esto significaría para el Estado desembolsar unos 26 millones de dólares en momentos financieros bastante difíciles. Veamos. La ley del escalafón fue creada en 1994. Para el gremio de la salud, representa un derecho ganado. Para el gobierno, hoy más que nunca, es un desajuste en las finanzas públicas. Queremos el respeto a la ley del escalafón. Eso es lo que estamos exigiendo. No queremos entrar en otras actividades más fuertes. En momentos de vacas flacas, cuando organismos internacionales recomiendan reducir gastos, el análisis de país también destaca el efecto de recetar incrementos. Esto es mucho lo que hacen los políticos, que para resolver un problema en ese momento se le trasladan el problema a otro gobierno en el futuro. Es decir, que vamos a tener aumentos anuales constantemente del 8%, es imposible que se pueda cubrir. Para este año, Hacienda asignó a la cartera de salud más de 627 millones de dólares, cifra que se mantendría para 2017, pero requiere cubrir otras necesidades. Ernesto, según las autoridades, este aumento salarial promedia entre los 20 y más de $100.
ya que no solo toma en cuenta una evaluación laboral, sino también los años desempeñados. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena. Interesante porque son elementos que vamos a someter a consideración con nuestros invitados este día y sobre todo este tema que tiene que ver con esa evaluación anual que tiene que someterse el trabajador del sistema de salud a efecto de saber si recibe o no recibe este tipo de incremento salarial que contempla la ley del escalafón. Así es que será muy interesante que usted participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted lo haga, así como también la oportunidad de vernos en vivo en nuestra señal a través de nuestra cuenta en Facebook. Si usted tiene cuenta en Facebook, búsquenos como Diálogo con Ernesto López y de esa manera usted podrá tener nuestra señal en vivo y así participar directamente con sus preguntas o comentarios con relación a los temas que abordamos. Nuevamente, gracias por acompañarme. ¿A quién compete definir dar o no el escalafón? ¿Es el Ministerio de Hacienda o bajo la recomendación de ustedes? Y comienzo con esto para poder después hablar un poco de las reacciones que tiene el sector laboral, que ha mostrado desde luego con protestas, cierre de calles, su inconformidad de no ser incorporado para el siguiente año. Bueno, quizás, Ernesto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es conveniente, digamos, iniciar haciendo un poquito de historia en relación con el escalafón. Sí. Pero en relación con su pregunta, en forma concreta, compete a la Asamblea Legislativa el estructurar el presupuesto, ¿verdad? Y definir en última instancia la asignación presupuestaria, ¿verdad? Y cómo se distribuye lo que se confiere o lo que se aprueba por la Asamblea Legislativa. De eso podemos hablar un poco más adelante. Pero en relación con el escalafón, yo pienso que es importante tomar en consideración que, como usted bien lo consideraba al inicio, el escalafón fue aprobado en 1994. ¿Verdad? En ese entonces, en la Asamblea Legislativa, ni siquiera había representación del Frente en la Asamblea Legislativa. Y ciertamente, en el primer año que se aplicó, que fue 2 o 3 años después, ya en el gobierno del doctor Calderón Sol, no había en ese momento, cuando se comenzó una cantidad como la que está hoy, eran apenas 3.9 millones de dólares, ¿verdad? Lo que significaba en ese momento la aplicación del escalafón. Una cuestión pues que se fue incrementando progresivamente, ¿verdad? De tal manera que cuando llegamos nosotros en el gobierno anterior a la cartera de salud, el monto del escalafón era ya de 12.6 millones de dólares, ¿verdad? Y eso que durante los 15 años... Estamos hablando del 2009. Estamos hablando ya del 2009. 2009. Sin embargo, cuando se tenían esos 12 millones de dólares en el periodo anterior, ¿verdad? Y esto es importante que la población lo conozca, en 8 de los 15 años que se había gobernado, no se había aplicado el escalafón por diferentes causas. Ellos habían solicitado la no aplicación. Entonces, nosotros nos tocó 12 millones, pero la aplicación sostenida del escalafón significó que actualmente, ¿verdad? Eso creció a 12, luego a 16, luego a 17, luego a 20, ¿verdad? Luego a 26, que es lo que tenemos ahorita. Y las proyecciones que hemos hecho nos orientan a que si seguimos en este proceso de incremento, en 2020 vamos a tener un incremento anual en el escalafón superior a los 50 millones de dólares. Entonces es una situación que 50 millones de dólares es el presupuesto del Ministerio de Trabajo, de Gobernación y de Medio Ambiente juntos actualmente. A ver, es importante entonces aquí hacer una evaluación no solo desde el punto de vista retroactivo, es correcto. Porque según lo que usted me expresa, doctor Espinosa, es que con el tiempo ha venido creciendo y obviamente ha venido presionando el tema del presupuesto. De hecho, históricamente existe ya, llamémosle como una especie de afectación desde el punto de vista de que casi por lo general la mayor parte del presupuesto, entiendo, en el sector salud está destinado a lo que es la parte administrativa o contempla más el tema de
lo que tiene que ver con salarios. Es correcto. Desde ahí entonces entramos en una distorsión, doctor Ticas. Claro, bueno, dejar claro también que nosotros no estamos en contra de la ley, porque esta es legítimo. Es una ley, como dice el doctor Espinosa, establecida en 1994, aplicada irregularmente desde el 96 para acá, y que desde el gobierno del presidente Saca en el 2006 a la fecha se ha mantenido durante todos los años. Sin embargo, este presupuesto dedicado al escalafón, que antes eran 3.9 y que ahora son 26 millones, casi iguala las necesidades o la inversión que el Ministerio de Salud hace en medicamentos, que son 29 millones. Entonces, al no tener ese incremento en el presupuesto 2017, significa que tendríamos que sacrificar, no los salarios, porque los salarios ya están fijos, corresponden ahí por el 70% de todo el presupuesto del Ministerio de Salud, pero tendríamos que sacrificar insumos o medicamentos, bienes y servicios, lo cual no estaríamos dispuestos porque a la población no se le puede sacrificar negándole los medicamentos o negándole los insumos para los actos quirúrgicos, procedimientos, etcétera. Entonces la situación aquí no es de voluntades, sino que prácticamente es aspecto financiero que tenemos que enfocar para poder suplir esa necesidad, ya sea completa o parcialmente. A ver, ya está con nosotros la doctora Violeta Mengíbar. Gracias por acompañarnos, doctora. Buenos días, Ernesto. Bienvenida. Disculpas por la llegada tarde. No, al contrario. Aquí estamos a la orden. Creo que viene todavía a complementar este enfoque con el cual iniciamos el programa y que tiene que ver precisamente con el tema del escalafón. Es una cosa, digamos, que nos lleva a pensar cuánto esto de alguna manera impacta dentro del tema de presupuesto de salud. Un presupuesto que obviamente cuando se trata de debatir el tema de desarrollo en el país, siempre sale contemplado desde el punto de vista de que es poco y que se necesita de más inversiones. Aquí estamos entre querer entender a un sector, pero también comprender la situación de las finanzas públicas como están en nuestro país. Bueno, usted lo ha expresado de manera muy clara, ¿verdad? Nosotros en el Ministerio de Salud no ponemos en cuestionamiento el derecho que tienen los trabajadores a tener un trabajo digno, ¿verdad? E incluso dentro de nuestra política de recursos humanos tenemos una visión de que en salud y en todo el gobierno hay que desprecarizar el empleo. Hay que poner empleos dignos que estén acordes con la inflación del país, con el alto costo de la vida y que los trabajadores del sector público se merecen un trabajo digno y un trabajo de calidad. Eso no está en discusión. Lo que sucede es que analizando, como ya lo decían mis colegas viceministros, analizando el escalafón, nosotros hemos, tal como ya se ha explicado, el escalafón tiene 20 años de estar funcionando. De esos 20 años, 10 años, los primeros 10 años funcionó de manera bastante irregular, ¿verdad? Bastante irregular. El presidente Calderón lo cumplió parcialmente, el presidente Flores lo cumplió parcialmente. Yo recuerdo muy bien cuando era legisladora que el presidente Flores, por la circunstancia de los terremotos, se recuerda, ¿verdad? El terremoto del 2001 llegó a solicitar a la Asamblea Legislativa que tenía problemas financieros y que el escalafón no tenía fondos para financiarlo. Y eso se puede entender como irregularidad, es decir, que había medias, sí. Porque entiendo que cuando se trata de aplicar el escalafón, es una evaluación que se le hace al trabajador, sí, si es que verdaderamente pasa esa evaluación y si es que merece ser atendido. Exactamente, el escalafón tiene dos grandes criterios. Uno es la antigüedad. Dependiendo de la antigüedad se va teniendo un derecho X al escalafón, un derecho de piso del 3%. Si al trabajador se le evalúa como excelente, tiene 5%, si se le evalúa como muy bueno, tiene el 4%, y si se le evalúa como bueno, tiene el 3%. Si usted suma la antigüedad con el rendimiento, pues entonces tenemos un incremento anual que anda por ahí por el 8% o por el 7%, dependiendo, ¿verdad?, de la antigüedad y del rendimiento de los trabajadores. Entonces, pues, el escalafón tiene esa
tiene, digamos, algunas virtudes porque ha mejorado la condición salarial de los empleados del Ministerio de Salud, pero también tiene defectos que nosotros los hemos venido señalando. El escalafón, tal como está diseñado y tal como se construyó, es un escalafón que en la práctica vemos que está beneficiando más a los que ganan más en el ministerio y está beneficiando menos a los que ganan menos. Eso quiere decir que tiene una estructura regresiva, una estructura inequitativa, que nosotros creemos que ya es el momento de estudiarlo, de revisarlo y de analizar cuál es el mejor camino que hay que seguir en relación a las prestaciones laborales. Solo debo de decirle que el Ministerio de Salud también tiene en esta política de la desprecarización en este caso de los empleados públicos, el Ministerio de Salud prácticamente el 97% de los casi 30.000 empleados del Ministerio de Salud que son sujetos del escalafón, el 97% tienen un contrato de estabilidad laboral. El 97%. El 97%. El 90% tienen ley de salario y ya por el 7% tienen contrato GOES, que le llamamos. Todos reciben su escalafón, su aguinaldo, sus prestaciones. O sea que nosotros hemos estado trabajando en los últimos 7 años no solo para cumplir el escalafón, sino que también para propiciarle a los empleados del Ministerio de Salud, a los trabajadores, un contrato digno que les permita tener estabilidad laboral. Y solo termino diciéndole, porque creo que es justo seguir peleando por el salario mínimo, que el gobierno propone que sea de 300 en el área urbana y de 250 en el área rural. Nosotros en el Ministerio tenemos, de los casi 30.000 empleados, todavía tenemos como unos 250, menos del 1%, que ganan menos de $300. Todos los hemos estado llevando. Cuando llegamos en el año 2009, teníamos no eran salarios, ¿verdad? Teníamos unas ayudas, habían gente que trabajaba en el ministerio que recibía $60 mensuales. Entonces, a toda esa población a todos esos empleados que estaban recibiendo $60, 40, 50, los hemos venido nivelando a $300, a 200, a 250, a 270, y todavía tenemos un rezaguito, ¿verdad?, que es del 0 punto tanto de todos los empleados que no tienen los $300. Pero resulta que el escalafón, como ya lo explicaban los viceministros, tiene una situación que crece exponencialmente. Claro. No hay manera de... A ver, de poder de alguna manera contenerlo, ¿no? De contenerlo. A no ser que se pueda... En el sentido, bueno, a menos que este país rebalsara, ¿verdad? Y no tuviéramos todas las obstaculizaciones que tenemos de las finanzas públicas. Pero esta es una ley que no se puede... Es una ley. Que es innegociable si lo queremos ver. Es una ley, y eso se lo voy a explicar, digamos, a la ciudadanía muy despacio. También es una ley que el ministerio cumpla la ley de los derechos del paciente. Ok, ya vamos Entonces, a hablar de tenemos eso. Que equilibrar, claro. Y todos tenemos la obligación, y el Ministerio de Salud no es quien va a derogar la ley del escalafón. Sencillamente no podemos, ¿verdad? La ley solo puede observarla, reformarla y derogarla a la Asamblea Legislativa. Y cuando el presidente Flores, el presidente Calderón y el presidente Saca llegaron a solicitar no aplicar el escalafón, fue por un acuerdo político en la Asamblea Legislativa en los tiempos del terremoto, de desviar el escalafón, por ejemplo, que el presidente Flores pidió que se desviara para los medicamentos y los insumos, porque él tenía una crisis, digamos, financiera para afrontar el terremoto que no podía aplicar el escalafón. Entonces nosotros no estamos derogando ningún escalafón, simple y sencillamente porque no podemos. A ver, ¿cuáles son, doctor Espinosa, los espacios de diálogo que existen? Porque entiendo que esta serie de protestas que han venido haciendo los trabajadores pueden llegar a complicar todavía, digamos, esa actividad dentro de los servicios que se prestan. Ayer, por ejemplo, un hospital en el occidente del país también se sumó a una protesta de esta naturaleza. Pregunto esto también porque a la larga los trabajadores, a raíz de no tener esos espacios, según ellos, que los han solicitado, lo que buscan es de alguna manera dialogar
para poder encontrarle una salida a este problema. Sí, sí. Nuevamente, Ernesto, en este proceso, digamos, de diálogo con los trabajadores, hemos podido aclarar varias cosas, sobre todo por qué es que esa estructura regresiva de que hablaba la doctora Mengíbar genera una cuestión de inestabilidad permanente en las finanzas públicas asignadas a salud. Fíjese, por ejemplo, que el incremento anual, digamos, que genera el escalafón, no es sobre la base, por ejemplo, del rango salarial. Usted tiene ahí un rango salarial para cada plaza que va cuando llega a trabajar desde tanto hasta tanto. Pero el incremento que se va haciendo cada año no parte del salario base, sino que imagínese usted que una gente que tenga 20 o 25 años de estar trabajando ahí y que ya gana, supóngase usted, $3.500, el incremento no es sobre la base del salario con el que entró, sino con el del nuevo salario. Por ese camino, una gente que gana $400, $4.000, por ejemplo, recibe ya $320 en el siguiente año de incremento mensual de salario, ¿verdad? Que contrasta con lo que un trabajador que gana $300, ¿verdad?, solo está recibiendo, en el mejor de los casos, y sale excelentemente evaluado, $24 de incremento. El presidente del Colegio Médico estuvo con este servidor en el programa de radio el fin de semana y hacía un ejemplo que este tipo de persona o trabajador a lo mejor gane eso, pero tiene casi 25 años de trabajar dentro de la estructura del Estado. Eso es importante señalarlo, ¿verdad? Por ejemplo, para que se comprenda mejor y explicar lo de los trabajadores que tienen 20 años de recibir el escalafón y que aunque se cumplió irregularmente en los primeros 10 años, irregularmente en los últimos 10, les ha permitido llegar a salarios altos. Pero, por ejemplo, para que nos comprendan, no es posible, y eso es lo que creo que hay que modificar, que una persona en el Ministerio de Salud que por el escalafón ha llegado a $4.000 mensuales, por ejemplo, que ya hay salarios de ese tipo, se le aplique al que gana $4.000 el mismo 8% del que gana $700. No puede ser, sino que nosotros creemos que el que más gana debe de tener menos porcentaje de aplicación del escalafón, ¿verdad? Ese es algo que hay que decirlo. Pero por el otro lado, nosotros no estamos hablando aquí de poner, de estigmatizar o de culpar o como se le llame a aquellos trabajadores que por tener 30 años ya tienen todo el escalafón y el escalafón les ha asignado ese incremento, lo cual debe de ser digno. Y se le sigue incrementando. Y se le sigue incrementando. Por ejemplo, ¿sería un techo, doctor? Debería de haber un techo, porque, por ejemplo, fíjese que, por mencionar un ejemplo, los directores de hospitales, los directores de regiones, en el presupuesto del año 2016, traen un rango que el rango superior es de $9.000. O sea que un director de hospital no es ilegal que esté ganando $9.000. Ninguno de ellos gana eso. En el Ministerio de Salud no existen salarios de ese tipo, porque nunca se les ha asignado el techo máximo. El techo máximo cuando se contratan, o sea, no es cierto. No existen esos salarios en el ministerio que dicen de 9.000, de 8.000, de 7.000. No es cierto, pero el escalafón de seguir funcionando, podemos tener directores que apliquen a $10.000, $15.000, cosa que distorsiona no solo la política salarial en el gobierno, sino que distorsiona las capacidades financieras de un gobierno para poder financiar ese tipo de escalas salariales. A ver, doctor Ticas, ¿es un problema de carácter fiscal o es un problema de, digamos, de optimizar recursos dentro de la estructura de presupuesto que tiene el ministerio? Es que, bueno, como decía la doctora, es una ley y nosotros la hemos respetado en estos 7 años y ha venido haciendo el incremento de manera regular. De manera regular. Muy sincera y dice regular porque no se aplica en... No, se ha aplicado en estos 7 años de manera regular, todos los años. Durante los años anteriores se aplicó de una forma irregular. Entonces, pero la situación es esta. Los trabajadores comprenden el problema. Nos hemos reunido con todos los sindicatos legalmente establecidos, nos hemos reunido con el personal no sindicalizado
nos hemos reunido con las asociaciones de enfermeras, incluso la sociedad civil, nos hemos reunido, les hemos explicado la situación, que no es aspecto de voluntad, es el aspecto fiscal. Las arcas del Estado están muy débiles, están siendo ahogadas desde dos puntos de vista, donde comprenden los trabajadores que por un lado hay un boicot, hay un ahogamiento económico, y que por otro lado instancias ajenas a esta circunstancia nos ponen en choque entre el Ministerio de Salud y los trabajadores. La situación no es que el trabajador debe reclamarle al Ministerio de Salud, la situación está en otro lado. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos posibles dentro del Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Hacienda e incluso el señor Presidente de la República, para ver la factibilidad de que revisemos este escalafón, que sea más justo, que se le aplique más al que gana menos y que se le aplique menos al que gana más. Por eso es que hayan habido aberraciones en el contexto de la formulación del escalafón. Por ejemplo, lo que decía la doctora, establecer un porcentaje similar para todos no es correcto. Abolir, primero la ley contempla un techo, sin embargo se abolió el techo en administraciones anteriores. Entonces quiere decir que el techo máximo, que creo que era de $3,000, hoy no tiene techo y puede llegar uno a $9,000, $10,000, $11,000 los trabajadores. ¿Aplica solo a trabajadores en el Estado o a todos en general? Todo el Ministerio de Salud. 30.600. Este escalafón en el gobierno hay como 4 escalafones. El escalafón del Ministerio de Salud, el del Ministerio de Educación, el de la Policía Nacional Civil y el de la UES. Okay, no, pero me refería a los trabajadores del sector salud, todos independientemente estén como ley de salario, que tengan el bono, sí, todos entran en ese esquema. Son 29.600 los que entran en este. Excepto los que están por servicios profesionales. Doctor Espinosa, ¿ellos lo consideran como un derecho reivindicativo o en pocas palabras ganado con el tiempo? Es correcto, sí. Como dicen los colegas, no se discute. No se discute, ¿verdad? Tampoco nosotros cuestionamos el hecho de que se trate de una ley, pero fíjese usted, nosotros, por ejemplo, este año, el estado de la situación de la crisis fiscal hace que el techo presupuestario para el Ministerio de Salud sea exactamente el mismo que del año pasado. Sin embargo, con respecto al año pasado, por la ley del escalafón, tenemos un incremento de $26 millones solo en salario. Entonces, si nosotros nos ajustamos a que tenemos que cumplir la ley del escalafón a pie juntillas, tendríamos que quitarle $26 millones a algo. Y ese algo solo pueden ser los medicamentos, los insumos o el funcionamiento fundamental del Ministerio de Salud, la luz, los alimentos de los pacientes o cercenar y despedir gente para poder tener fondos para poder pagar el escalafón. Entonces nos encontramos aquí en un conflicto legal, ¿verdad? Porque tenemos la misión fundamental del Ministerio de Salud, que es llevar salud a la población, conflictuado con el hecho de que hay que pagar la ley del escalafón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuelve el Ministerio de Salud eso? No puede el Ministerio de Salud porque tiene un marco fiscal restringido. Tiene que resolverse en el seno de la Asamblea Legislativa, tiene que resolverlo en el contexto más amplio de dar un salvataje a las finanzas públicas, que está siendo estrangulado por todas esas medidas que se han venido citando en relación con todos los intentos gubernamentales por incrementar la recaudación fiscal, ¿verdad? Y subirlo siquiera al promedio latinoamericano. No ha podido ser posible porque intento que se hace, ¿verdad?, para generar más finanzas para el Estado, ese intento que es declarado inconstitucional por la Corte. Entonces hay un problema ahí de estrangulamiento fiscal que se suma a un contexto de asusamiento, digamos, de los trabajadores del Estado para que hagan reclamos salariales, bonos, etcétera. Sí. No está en cuestión en este momento lo que se ha conquistado en los últimos 20 años hasta ahora. Eso no está en cuestión. Los trabajadores tienen conquistados hasta el 2016 el escalafón. Eso no se pierde. Lo que está en cuestión ahorita es el incremento del 7 y el 8% al presupuesto 2017, para que se quede claro que no es que el de escalafón desaparece. Y lo otro, que es bueno que nuestra ciudadanía sepa a través de su medio de comunicación, es que fíjese que en el ministerio
el 25% de los que trabajan en el ministerio ganan menos de $500. El 35% gana menos de $1,000. Y en general, el 82.08% ganan menos de 1,500. Digamos que apenas un porcentaje pequeño, ¿verdad? El 5.55 gana entre $2,000 y $3,000 y un 1.49 gana arriba de $3,000. Que estos son los que llevan no la mejor tajada en cantidad de escalafón, sino que el mayor beneficio son pocos y reciben un beneficio igual a los que están ganando menos. Razón por la cual usted preguntaba si este es un problema fiscal. Bueno, yo creo que aquí se han juntado varias cosas. El diseño de justicia fiscal. Sí, justicia fiscal, porque hay para que nosotros podamos cumplir la justicia hacia los trabajadores, laboral, y también la justicia al derecho al personal, tiene que tener consciente de cómo está el tema fiscal y cómo el escalafón se hace más progresivo, que se beneficie más el que gana menos y que se beneficie menos el que gana más. Pero si eso es un ABC, ese es un ABC de la... Particularmente quiero asumir un poco el papel del ausente, de los trabajadores, desde el punto de vista de cómo hemos conversado con ellos, con el presidente del Colegio Médico, también estaba el doctor Heinz también, que está como en representación del movimiento de los trabajadores de salud. Y ellos en su momento sostienen de que cómo es posible de que por un lado este derecho ganado con los años se esté queriendo negar a los trabajadores, si por otro lado vemos el despilfarro que tiene la estructura del Estado como tal, y vemos la compra de vehículos a diestra y siniestra, de lujos en instituciones como la Asamblea Legislativa, como en el caso de algunas instituciones de gobierno, incluyendo hasta el sistema judicial. Entonces, de alguna manera, ahí estaba la pregunta que ellos se formulaban. Ahora, de aplicarse este escalafón, ¿qué impacto tendría en el tema de medicamentos, por ejemplo? Esa es una pregunta. ¿Catastrófico? ¿Por qué razón? Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a hablar de ello. ¿Cómo se preparan también ustedes? Al final, si al final la Asamblea Legislativa aprueba la aplicación de este escalafón a la hora de aprobar el presupuesto. Vamos a la pausa comercial. Gracias a usted por estar participando. ¿Cuál es la opinión que tiene con relación a este tema? Me gustaría conocerlo y desde luego pongo a disposición @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter, como también nuestra cuenta en Facebook para que nos escriba a través de esta modalidad. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar en esta segunda etapa del análisis del tema del escalafón como una medida de incentivo salarial que tienen año con año los trabajadores del sector salud, y que desde luego esto ha despertado muchas inquietudes a partir de no ser aplicado el próximo año, queremos de alguna manera recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están ya disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, hacía una reflexión bien importante y que tiene que ver con el tema de aplicarse este escalafón. ¿Qué impacto tendría en el tema de medicamentos? Usted me dice catastrófico. ¿Por qué? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Porque al no tener en el techo presupuestario los 26 millones que se necesitan para el incremento del escalafón del año 2017, obligadamente tendríamos que acudir a otras fuentes, a sacarlo de donde debemos de sacarlo. Son 28, más del 80, 26 más o menos. Menos. No se puede decir exactamente porque depende de las evaluaciones, pero digamos que anda por 26. De porcentaje de aplicación no son negociables. Si alguien tiene un 4 no puede ser un 2 de acuerdo no, porque a su la capacidad. Ley lo asigna. Ahorita no es posible. No es hay posible. que modificar la ley para que la ley le da lo que le decía, ¿verdad? Al excelente el 3%. 5 puntos, 5%, al muy bueno 4 y al bueno 3. ¿Está medio excelente? Lo que pasa es que no solo hay 3. El problema es que nadie evalúa mal.
Hay 3 tramos. Todos son bien evaluados. La mayoría son bien A ver, evaluados. pero si yo someto a consideración de la opinión pública, eso es muy discutible, decir que todos están bien evaluados. De hecho, gran parte de la crítica que se le hace, no solo a ustedes como sistema de servicio público, casi por lo general siempre es cuestionable el trato, el trabajo o el desempeño. No estoy diciendo que todo. Tienes razón. Y por eso es que realmente no a todos se les pone excelente. Tampoco estoy queriendo decir que no lo merece un trabajador. Yo creo que todo trabajador merece ser bien pagado, como usted lo decía en un principio. ¿No? Hay varias Entonces, cosas. si nosotros tomamos de los 26 millones para pagar el escalafón del año 2007, el incremento del salario, ¿verdad? Tendríamos que definitivamente tocar o medicamentos o insumos o vacunas o alimentación de los pacientes. Bueno, hay trabajadores o algunos amigos sindicalistas que se molestan que nosotros abordemos esto, pero es que aquí usted no tiene más alternativa. O sea, o le aumento el salario a un trabajador. No hay más alternativa. O me limito más a no tener medicamentos. Una de dos. O casi cierra el Hospital Rosales, porque ¿cómo le va a bajar usted? Mire, en estos 7 años hemos tenido, yo digo con mucho orgullo, un impresionante incremento por mucho de lo que se dice, ¿verdad? Un impresionante incremento de la dotación de medicamentos en la red de servicios del ministerio. En el último gestión de gobierno del presidente Salvador, hemos entregado 27.7 millones de recetas, de más de 13 millones de consultas que hemos dado. Hemos mejorado. En las farmacias especializadas a las personas con enfermedades crónicas se les está dando el 100%. Entonces vamos en un momento donde vamos logrando los derechos del paciente de recibir sus medicamentos. Imagínese usted, bajamos 26 millones, el 80% del presupuesto del ministerio se va entre las remuneraciones que siempre se pagan, y eso es correcto, en el medicamento y en la vacuna. Tendríamos que defenestrar o tendríamos que atacar, por decir así, medicamentos, insumos como oxígeno, alimentos y vacunas. Y en vacunas nosotros tenemos un éxito en todas las Américas, de que tenemos uno de los mejores sistemas de vacunación, que nos están previniendo como 16 enfermedades que están disminuyendo en el país. ¿Cómo vamos a dejar de comprar vacunas? Ya vamos a hablar un poco y entrar en detalle. Doctor Espinosa, los trabajadores cuestionan que no se le pagan las horas extras a ellos, por ejemplo. Bueno, imagínese usted en la situación en la que estamos, si además tuviéramos que pagar las horas extras. Pero hay compensatorios. Eso voy. Sí. A los trabajadores, a todos los trabajadores que hacen horas extras, se les reconoce eso como tiempo compensatorio, ¿verdad? Y ellos contabilizan, es decir, debidamente las horas que trabajan y luego se les bonifica, exonerándoles de horas de trabajo habitual, ¿verdad? Es decir, no en dinero. Puede ser que un día no lleguen a laborar producto de la acumulación de esas horas. Exactamente, así se compensa. Entonces, realmente ellos tienen un pago que no es en metálico, pero que es un pago al fin, que reconoce esa situación. Entonces, me parece a mí que allí hay una cuestión importante de comprensión, porque, como bien dice la doctora, nosotros no podemos, porque es que no hay de dónde, o es medicamentos, o es insumos, o son bienes y servicios, no hay más. De alguna parte tenemos que sacar esos 26 millones de dólares. Entonces, eso entra en conflicto con la necesidad del ministerio de brindar esos servicios. Imagínese usted que nosotros, para poder tener los estándares de morbilidad que tenemos, que son de los mejores de la región, incluso ya hemos superado a Costa Rica y Nicaragua, que estaban antes con los mejores estándares de la región, ¿verdad? Entonces, en algunos de ellos ya los hemos superado, pero ¿eso qué ha supuesto? Ha supuesto, como bien decía la doctora, un incremento impresionante de los equipos comunitarios de salud, de los establecimientos de salud que se han construido, etcétera, y del incremento de cobertura de la población, que también somos ejemplo a nivel latinoamericano en eso, ¿verdad? Entonces, ¿todo eso qué significa? Más personal que hemos tenido que contratar, pero también más consultas, más medicamentos, más insumos. Hoy, por ejemplo, los tiempos de espera para las cirugías, ¿verdad? El doctor
Ticas puede perfectamente ampliar eso. Ha reducido, por ejemplo, el tiempo de espera para las cirugías electivas, que antes ingresaban, esperaban una semana que les evaluaran o más tiempo, ¿verdad? Y pasaban meses ahí ingresados, ¿verdad? Y hoy llegan un día antes, por ejemplo, para una hernia, los operan y al día siguiente se les da alta. Entonces eso ha permitido hacer muchas más cirugías que antes, ¿verdad? Y ha reducido la estancia. Es un incremento y una eficiencia en la administración, ¿verdad? Entonces, quitarle fondos a todo eso, a todos esos programas, a las farmacias especializadas o a la cirugía de día. Tiene implicaciones negativas. Doctor Ticas, ¿no temen ustedes que las protestas pasen a otro nivel de medidas como las que amenazan los sindicalistas inconformes? Yo creo que hay buenas noticias sobre ese aspecto. La última reunión que tuvimos con ellos fue una reunión muy cordial, de mucho entendimiento, y en donde existe un compromiso por parte de ellos, porque se los pedimos encarecidamente, es que la población no tiene la culpa de ninguna de estas situaciones. Nosotros atendemos más de 5 millones de habitantes, porque más del 80% le toca al Ministerio de Salud, y no tienen la culpa de esta divergencia en el escalafón. Por lo tanto, el compromiso de ellos es no cerrar ningún hospital, ni ninguna unidad comunitaria, y que entramos en un proceso de diálogo y negociación. La señora ministra ha conformado una mesa en la cual vamos a estar reuniéndonos periódicamente para analizar esta situación y viéndolo cómo le damos una salida que no afecte ni tanto a las arcas del Ministerio de Salud, como también que sean beneficiados algunos de ellos de los que ganan menos. En ese sentido, hay un compromiso y esperamos que se cumpla de no alterar la ley que tienen los pacientes del derecho y deber. Entonces, en ese sentido, nos van a apoyar. Yo entiendo, los sentí muy cordiales, los sentí bien comprometidos. Dijeron que iban a participar de este proceso, también que entendían que no dependía del Ministerio de Salud si se facilitaban los 26 millones o no. Entonces, yo creo que hay un buen entendimiento y creo que no va a pasar pero más. ¿quiénes protestan? ¿Pero quiénes son los que protestan? Bueno, nosotros hemos conformado una mesa de relaciones laborales nacional, donde están la mayoría de sindicatos. Acuérdense que nosotros tenemos más de 10 sindicatos nacionales y más de 40 sindicatos seccionales, y además tenemos más del 70% de trabajadores que no están afiliados a sindicatos representados en esa mesa. Porque ayer, esporádica, pero hubo otra protesta en el sector del hospital de Aguachapán, si no más lo recuerdo. Sí, en ese proceso creemos. Pero el anuncio y la amenaza es que van a poder de alguna manera paralizar otras instituciones. Entendemos que mientras se mantenga la mesa de diálogo y negociación no van a haber medidas de ese tipo. ¿Cómo están preparados ustedes para afrontar una situación crítica o de crisis? Bueno, yo creo que naturaleza? Aquí la invitación que nosotros hemos hecho, ya nos reunimos con 8 entre sindicatos y asociaciones, nos hemos encontrado a este momento como con 12, ¿verdad? Pero como hay alrededor de 20, seguimos este día, seguimos el día de mañana y el tiempo que sea necesario. La invitación que nosotros les estamos haciendo a los trabajadores, que debo de decirle que en las reuniones todos, asociaciones y sindicatos, han tenido una posición bastante madura. Nosotros reconocemos que ellos deben de luchar por sus derechos laborales, pero la invitación que nosotros hacemos es a que nos unamos en esta cruzada, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen los trabajadores de la salud? ¿Qué culpa tienen los usuarios del sistema público de salud que estemos en una situación fiscal que en buena medida es provocada, que hay un ahogo financiero que estamos necesitando desde hace año y medio, esos 1.200 millones de dólares que nosotros invitamos cordialmente a que se aprueben en la Asamblea Legislativa, porque su no aprobación provoca desequilibrios de las finanzas públicas? Bueno, entonces mejor unámonos, busquemos acuerdos políticos. Yo creo que es el momento de llegar a acuerdos políticos que beneficien a los trabajadores de salud del ministerio, que beneficien a los 5 millones de usuarios del Ministerio de Salud, que estamos necesitando recursos para poder salir adelante, no solo en el pago del escalafón, sino que en otra serie
de necesidades que tenemos y que el debilitamiento de las finanzas públicas por las circunstancias ya explicadas nos provocan dificultades. Entonces, allí vamos a estar juntos con los trabajadores. ¿De cuánto es el presupuesto que se presenta para el próximo año en términos generales? 650 millones de dólares, por ahí anda. 600, no lo tengo exactamente. De los cuales el 80% que es el mismo del año pasado. Se va a salarios. 70%. No, el 80 se va para salarios, medicamentos, insumos y vacunas. El 80. Y de salarios anda por el 55, algo así, 60. A ver, pero no me sale en términos ¿Cómo porcentuales. No? El 80% entre, aquí se lo tengo. El 80 va a salarios, medicinas. No, la suma de salarios, medicamentos, insumos y vacunas hace el 80%, de los cuales en remuneraciones es el 63.4%, productos farmacéuticos y medicinales el 8.4%, insumos médicos el 6.1% y vacunas para humanos el 2.1%. Entonces ahí se va el 80% del presupuesto, porque el funcionamiento, porque hay que diferenciar lo que es el presupuesto de funcionamiento y el de inversiones. El de inversiones va avanzando, ese no para. Por ejemplo, en este año de gobierno vienen 50 obras nuevas, viene el nuevo Hospital Nacional de la Unión, viene la nueva unidad de radioterapia que cuesta $8 millones para atender mejor a los pacientes de cáncer. Vienen una serie de obras, esas están financiadas, esas no peligran, porque esas están bajo el empréstito del Banco Mundial, estamos terminando el del BID, eso no se afecta. Aquí estamos hablando del presupuesto de funcionamiento, que es de donde sale el pago del escalafón. Sí, ¿ustedes quieren que se haga como una especie de stand-by en esto? Es decir, pagarlo... No, nosotros lo que le puedo decir por dónde puede ir la solución. La aprobación de los 1.200 millones de dólares va a resolver cosas no solo para el ministerio, es para todos. Pero ese es temporal. Para terminar el año. Pero ese es temporal. Sí, es para terminar el año porque tenemos una acumulación de problemas. Y luego hay que hacer propuestas, ¿verdad? Usted sabe de que hay unas negociaciones que se van a necesitar los 2/3 de votación para ver si es posible que una vez que se apruebe y que se llegue al acuerdo de la ley de responsabilidad fiscal, se puedan hacer, digamos, decisiones de 2/3, que no es primera vez que se hacen en el país. ¿Y este plan de austeridad ustedes lo aplican como ministerio? Totalmente. Fíjese que el Ministerio de Salud... ¿Qué piensa usted, ministra, de estas compras que se hacen? Fíjese que nosotros... De estas compras exuberantes que se hacen, porque sí, bueno, ahí está una noticia ahora que la Asamblea Legislativa está comprando 10 vehículos nuevos. Pero miren, nosotros... No puede ser. Miren, nosotros tenemos un problema de... Hasta el último centavito. Y tenemos un problema de medicamentos, como ustedes lo reconocen. Sí, en términos lo que debe de tener claro la población es que nosotros estamos ejecutando presupuestos con cosas por eso es que yo planteaba, es un tema de justicia fiscal, salarial, el que debe de analizarse en esto, doctor Ticas, perdón. Sí, bueno, es que me refiero en el sentido de que tienen derecho, pero hay que ver también cómo se está manejando el tema fiscal en el país. Exacto. Y qué bueno que me trae a colación el tema de la ley de responsabilidad fiscal, que yo no sé por qué hasta este momento no se aprueba. Esa es una gran pregunta que se tiene. Insisto, ¿cómo están preparados ustedes para afrontar una crisis? Porque entiendo que el mensaje es bastante incendiario que lanzan algunos sindicalistas de decir, esto es innegociable, si no se logran dar el escalafón, las cosas se pueden poner más críticas. ¿Cómo ustedes van a afrontar un...? Bueno, mira, hay varias circunstancias que ya estamos abordando. En primer lugar, todas estas reuniones que hemos tenido, que ya llevamos... ¿Contienen un poco la situación? No la contienen, sino que la hacen entendible, comprensible y también delimitan el ámbito de protesta o de reclamo y a quién debe reclamarse, ¿verdad? Porque no nos pueden parar los hospitales para demandarnos
un cumplimiento de una cuestión que no está dentro de nuestras posibilidades. Perdón por el calificativo, hay quienes consideran que es perverso este escalafón. Incluso cuando yo tuve la oportunidad de conversar con el representante del Fondo Monetario Internacional para la región acá, él dentro de las medidas que contemplan está estudiar bien el tema del escalafón en el sector salud y particularmente en el sector salud. No solo estudiarlo, ellos han sugerido eliminarlo. Estudiarlo por no decir que lo quiten. Eliminarlo. Incluso ellos, por ejemplo, dicen algo como esto, ¿verdad? Que cuando hay bonos, cuando hay escalafones, hay que contemplar y hay que aparearlo con la inflación, y que no deben haber este tipo de incrementos por arriba de la inflación. La inflación con la que cerramos en el año 2015 es del 1.2% y el escalafón es del 8%. Pero nosotros podemos tomar recomendaciones, pero no necesariamente como aplicarlas, pues, porque nosotros sí creemos que el escalafón puede modificarse, puede hacerse más progresivo, debe de hacerse un análisis jurídico, un análisis salarial y un análisis de las capacidades del país y compararlo con la inflación, con el alto costo de la vida. Nosotros estamos abiertos a eso. El escalafón es una conquista laboral de los trabajadores desde el 92, 93, pero 94. Nosotros estamos de acuerdo. No están con la idea de eliminarlo o pedir que se elimine. No podemos, es una ley. Ni podemos ni queremos. Sí. Okay. Harold Grove me hace una observación acá. Ernesto, el presupuesto de la Asamblea es totalmente independiente del Ejecutivo, no los puede mezclar ni comparar. El comparativo que yo estoy haciendo es en el tema de cómo se están administrando los presupuestos, y esto de alguna manera no soy yo que me los invento. Vean ustedes lo que están haciendo en algunas instituciones de gobierno, malgastando el dinero, es decir, no dándole prioridad a situaciones como las merece en este caso el sector salud, así como también en otras arcas como el sistema judicial, por ejemplo. Entonces yo, perdónenme, no estoy de alguna manera contraponiendo los presupuestos que no son justos, que lo merece el trabajador un buen salario, sino que simplemente hablemos de justicia. En este país hay que hablar de justicia en todos los sentidos. Ahora, lo que sí yo he escuchado es que la Asamblea Legislativa se va a disminuir 1,5 millones en este presupuesto. Y la Corte Suprema de Justicia, todos sabemos que por las reformas a la Constitución tienen el 6%, no del PIB, sino que el 6% del presupuesto general de la nación. Si hubiera una generosidad, ¿verdad? Que de estos presupuestos podrían aportar para compra de medicamentos y todo eso, que debo de decir que nosotros tenemos, bueno, hay una serie de ahogos, Ernesto, que la población debe de saberlo. Fíjese que cuando se declaró inconstitucional el FONAT, fue un golpe fuertísimo para el Ministerio de Salud, porque de ahí estábamos obteniendo fondos para lo del efecto en las emergencias, a los accidentes. ¿Cuánto eran 16 millones. 16 millones anuales para mejorar las emergencias, para atender mejor a los medicamentos, identificaba necesidades de unidades de salud, las reparaba. Eso lo perdimos, y en cualquier parte del mundo funciona. Igual que las compras directas, porque las compras directas de medicamentos son bastante engorrosas. Nosotros, la Asamblea Legislativa hace años había aprobado la compra directa. Se dice que las compras directas son proclives a corrupción. Mire, cuando hay procesos corruptos y cuando hay personas corruptas manejando fondos, aunque sea por licitaciones públicas, hay problemas. Pues. Entonces la compra directa a nosotros nos mejoraba, nos disminuía la cantidad de tiempo para adquirir medicamentos al tiempo correcto. Entonces también eso no ha dejado de afectar lo del abastecimiento, pero eso ya pasó, ya lo asumimos, estamos viendo cómo salimos con esto y estamos pidiéndole al fiscal, porque el fiscal, para que no nos entretenga la firma, el fiscal actual ha firmado con bastante rapidez, los anteriores no tanto, a veces se entretienen en la fiscalía los contratos de medicamentos hasta 1 o 2 meses, entonces eso nos retrasa las compras de medicamentos. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis de justicia. Yo realmente considero de que cada órgano de Estado tiene que analizar sus finanzas, tiene que analizar la justicia de la aplicación presupuestaria, y bueno, yo creo que eso es un análisis que debe de hacerse en la Asamblea Legislativa para ver cómo
instituciones como salud podamos tener mejores recursos. Ok, voy a hacer una pausa comercial, como siempre a usted, mostrándoles estas preciosas imágenes de nuestra linda y querida ciudad capital. Nos vamos con nuestro Megadrón hasta el oriente de la capital, en el sector del Boulevard del Ejército. Estamos en el sector también de San Bartolo, la zona de San Bartolo. Vamos a ver si podemos tener alguna imagen importante que nos ubique precisamente también al lago de Ilopango, ¿verdad? En ese sector podemos tener el lago de Ilopango, que nos pueden dar una buena panorámica de cómo está el país en este momento. Vemos esta imagen. Allá está precisamente nuestro Megadrón. Ahí está, miren qué precioso, ¿verdad? Para aquellos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras, aquellos que nos están sintonizando, miren esta imagen qué preciosa del lago de Ilopango que nos está mostrando el Megadrón de Megavisión a esta hora del día, cuando nos está dando precisamente también un informe sobre el estado de tráfico en el sector del Boulevard del Ejército, zona de San Bartolo. Y con estas imágenes me voy a la pausa comercial para poder regresar y tratar el tema de medicamentos y atención en las unidades de salud. Creo que me queda claro el tema de salario, quizás un poco para ver también cómo ustedes se van a preparar para poder ver cambios dentro del presupuesto. Al final, la última palabra la tiene la Asamblea Legislativa cuando apruebe el presupuesto. Hablamos de esto. Así es que, bella, preciosa imagen del sector del oriente de la capital, sector de San Bartolo, lago de Ilopango. Gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López. Recuerde su reprise 8 de la noche por Canal 19. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Quiero también darles la información siguiente. Quiero invitarlos a que sintonicen Canal 19, manténgase con Canal 19, porque a las 8 de la mañana se va a transmitir la entrevista hecha por medios nicaragüenses al expresidente Mauricio Funes, asilado en este país vecino. Hoy por Canal 19 a las 8 de la mañana. Esto ya con la debida autorización para transmitirla. Así es que desde ya, si quiere usted conocer detalles, pormenores acerca de las declaraciones que va a dar el expresidente allá en Nicaragua a los medios ya conocidos, Canal 4 y entiendo que también Canal Digital, usted puede verla a las 8 de la mañana con autorización debida para poderla ver a través de Canal 19. No se lo pierda. Bueno, quizás antes de poder entrar en detalle y conocer también un poco sobre el tema del abastecimiento ya per se de medicina, porque es un tema de mucha discusión que se tiene y preocupación, el control de las enfermedades también, que quiero aprovechar un poco. ¿Cómo ustedes de alguna manera se preparan para conocer en sí la última palabra, que en este caso la va a tener la Asamblea Legislativa a la hora de que se hagan las modificaciones pertinentes del presupuesto? ¿Sí? Bueno, estamos mencionando de que al final, el 30 de septiembre, llega el presupuesto del gobierno a la Asamblea Legislativa. Tradicionalmente es el último día, es el día que se lleva. Obviamente dentro de ese presupuesto van a haber aspectos por haber fijado el techo presupuestario. El mismo del año anterior, es obvio que varias instituciones, dentro de ellas el ministerio, que nos queda un presupuesto desfinanciado y hay que discutir a nivel de acuerdos políticos cómo se puede subsanar una parte de ese presupuesto desfinanciado que incluye el escalafón y otros aspectos que no solo son de salud, sino que de otras carteras. No es nuevo, Ernesto y población que nos escucha, no es nuevo de que se acuda a otro tipo de recursos, ¿verdad?, que necesitan las 2/3 partes de la votación para poder complementar presupuestos, para poder llegar a financiar más adecuadamente un presupuesto. Entonces nosotros vamos a esperar en todo el mes de septiembre qué es lo que va a suceder si logramos esos acuerdos políticos, para ver cómo
Yo no creo, sinceramente, eso es lo que yo pienso, que no creo que se consiga para este año 2017, no quiero crear expectativas, los 26 millones que necesitamos. Pero al menos alguna parte podría, nosotros no hemos parado. Lo que pasa es que dentro de las arcas del gobierno no es posible hacerlo. A ver, pero sí se pueden lograr acuerdos. Algunas fracciones ya sentaron posición. El partido Gana ha dicho que está en pro de que se les dé el escalafón a los trabajadores. El partido Arena ha sido crítico y ha ido un poquito más allá de su discurso y dice que el gobierno quiere a los trabajadores de salud quitarles el presupuesto. No, bueno, la situación es que, en primer lugar, yo quiero insistir que es una ley y hay que respetarla. Si fuera factible darle los 26 millones a todos los 30.600 trabajadores, es aplicación de ley. Pero estamos en la obligación de sentarnos a revisar ese escalafón a partir del 2017, en donde se tiene que hacer un análisis exhaustivo de que aquella gente que gana 200, 300 dólares, el incremento va de 20 dólares y al que gana 4.000 va de 320 mensuales, es algo injusto. Eso tenemos que revisarlo y todos los trabajadores están de acuerdo en sentarse a revisarlo. Pero el problema aquí no es de voluntades, sino que el problema aquí es fiscal, es económico. No hay la plata para pagar los 26 millones. Ahora, si se hace un análisis en la Asamblea Legislativa y se le recorta a la Corte Suprema de Justicia, se le recorta a otras instancias que tienen exceso en presupuesto, entonces esa es una decisión de la Asamblea Legislativa. Pero nosotros en esta instancia lo que promulgamos es que tiene que revisarse ese escalafón para favorecer al que menos gana y también no perjudicar al que más gana, pero no en la cantidad que se está haciendo ahora. Ahora, ¿qué tanto ustedes están trabajando por, digamos, ser áfteros en esta parte? Porque aquí tengo una información, no quiero decir que es válida, pero se me hace llegar de Médicos por un Salario Digno. Dicen que el director del Hospital Nacional de Zacatecoluca, mencionan el nombre, habría gastado en vales de gasolina pagados por el hospital para uso personal por alrededor de $1,019. ¿Cómo controlan ustedes esto? No, esa situación ha sido... esto es cierto, yo por eso no di el nombre, pero sí, igual. ¿Vea? No, el caso específico, eso ya fue analizado, el caso del director del hospital, fue analizado por una comisión específica que se formó dentro del hospital porque el señor director, como todos los otros directores, tienen derecho a transporte para aspectos de trabajo del hospital. Y en el caso del hospital de Zacatecoluca no existe vehículo asignado al área administrativa, especialmente al director del hospital. Él solicitó a la comisión específica el respaldo para poder utilizar algunos bonos durante el año que le favorecieran su transporte, aportando su vehículo personal para aspectos de trabajo. En ese sentido fue que se le facilitó durante el año y hubo una inversión de $1,000, lo cual fue analizado por una comisión específica que nosotros estamos pendientes de ese informe y de esa revisión. Dicen acá que en este momento hay muchas organizaciones se están reuniendo para evaluar un cierre a nivel nacional, dicen, los próximos días. ¿Cómo? No sé bueno, qué tan... ese es un llamado que hemos hecho a los trabajadores en las reuniones que estamos haciendo, que el tema en específico no se ha abordado. Pero yo creo que es un camino equivocado, completamente equivocado, de estar cerrando establecimienlos. No es posible que un niño con una leucemia en el hospital Blum o con un cáncer en los huesos de un niño se le impida la entrada a el derecho que tiene a recibir atención. No orientemos esta lucha atacando a nuestra población. Y les hemos dicho de manera reiterada a los trabajadores que así como se les ha aplicado el escalafón en los últimos años, así como estamos trabajando para ver cómo no mejoran las condiciones laborales de nuestro personal, de esa misma manera les decimos enérgicamente que no vamos a estar permitiendo que se cierren establecimientos que impidan la entrada de nuestros ciudadanos. Las personas que llegan a nuestros hospitales y a nuestras unidades comunitarias de salud, la inmensa mayoría de ellos muchos de ellos no tienen trabajo, no tienen empleo, todavía viven en el círculo de la pobreza, no tienen salario, no tienen indemnizaciones, no tienen escalafón, no tienen nada.
Entonces no es posible, luchemos en la dirección que debemos de luchar para desprecarizar el empleo público, pero no sacrifiquemos a nuestra población al impedir que nuestra gente llegue al Hospital Rosales. Yo lo he dicho varias veces, al Hospital Rosales y al Blum no llegan camionetas lujosas a consultar. Entonces, ¿por qué vamos a castigar a nuestros usuarios del sistema público de salud? Unámonos yo diría, en un abrazo solidario, ¿verdad? Unámonos trabajadores e incluso los usuarios no van a ver bien que la lucha de los trabajadores se ensañe contra los... Se dirija hacia ellos. No nos equivoquemos, pongámosle ética a esta lucha. A ver, el Colegio Médico de El Salvador ha asentado también su posición frente a esta problemática y exhorta al gobierno que debe de responder primero en cumplir la ley del escalafón o que busque alternativas para ver eso. ¿Ustedes en algún momento como responsables de la cartera encuentran alguna alternativa? Es lo que estamos buscando, perdón, es lo que estamos buscando en este momento, a ver hasta dónde es posible. Los 1.200 millones pueden ser un paliativo. Sí, 1.200 millones que es el Ministerio de Hacienda quien debe definir el destino de esos 1.200 millones, porque es el Ministerio de Hacienda a donde nos está apretando más el zapato en relación al rezago que tenemos en la finanza pública. Y 900 millones que tienen en la sala, ¿no? Sí, pero esos son incluyen los 1.200, porque los 900 entretenidos un año en la sala de lo constitucional ya se hicieron 1.200. Es bueno que los trabajadores le reclamen a la sala, como lo dijo usted la vez pasada, porque entiendo que dijo algo. Por supuesto, porque ¿qué significa entretener un año un financiamiento de 900 millones de dólares? El reclamo un impacto no es negativo. Para ustedes, entonces. Yo creo que no. El reclamo no es para nosotros. El reclamo no es para nosotros. Y que en lo perentorio son ahorita los 1.200 millones para que Hacienda vea cómo equilibra un poco las finanzas públicas para este año, y yo creo que no están cerradas las posibilidades de que para el presupuesto 2017 se puedan equilibrar algunos aspectos que por las razones ya mencionadas de la crisis fiscal no hemos podido completar en la solicitud de presupuesto que hacemos actualmente, por lo menos hoy por hoy, ¿verdad? Y que va a llegar a la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre. Entonces, yo creo que no hay nada cerrado. Es más, yo debo de decirle que me siento en medio de toda esta situación de incertidumbre, yo confío, ¿verdad? Soy una de las personas que confío en que vamos a salir adelante, en que se pueden encontrar acuerdos políticos y que todas las fracciones legislativas que están representadas en la Asamblea deben de ser, yo diría, como más cuidadosos, más prudentes e incluso usar la inteligencia, porque el país no se puede derrumbar por falta de acuerdos políticos. A ver, doctor, la Mesa Nacional se ha formado con dos objetivos. Ellos han hecho una solicitud concreta, mantener el 2017 los 26 millones y en ese mismo año sentarse a negociar la propuesta que comparten, que el presupuesto es injusto, inequitativo. Esa es la posición. Ahora, el proceso de negociación está en ese marco. Nosotros no tenemos los 26 millones de incremento al escalafón, porque esto no es el escalafón, es incremento al escalafón que ya tiene aproximadamente 20 años de estarse dando. Entonces, ese es el proceso de negociación. Entonces, se van a presentar escenarios, tanto de ellos como nosotros, para un acercamiento con el auspicio, el acompañamiento, la posibilidad del Ministerio de Hacienda de podernos aportar, si es posible o no es posible. Ese es el proceso de negociación, esa es la puerta que se abrió. Por lo tanto, no tiene que haber ninguna medida en este proceso de diálogo y entendimiento. Y para mí, las expresiones de las juntas directivas, de los representantes directivos, de los sindicatos, de la Mesa de Relaciones Laboral Nacional, fue en ese sentido. Vamos a tener un compás de espera, vamos a analizar, vamos a negociar para poder tomar cualquier otra medida, la cual nosotros, como dice la señora ministra, no compartimos, porque nuestra población, los 5 millones de habitantes, no son los responsables
de que no haya plata para pagar el escalafón. Entonces no tiene que pagar los platos rotos alguien que no tiene culpa. Entonces lo más prudente, lo más sensato es sentarnos a negociar, a platicar, a ver escenarios para buscarle una salida a este problema. A ver, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, recientemente dieron a conocer el informe de labores que ustedes han desarrollado a lo largo de estos años. Hablan de una infraestructura en salud, 1.9 millones de habitantes beneficiados, 80 millones de dólares invertidos, según en esta rendición de cuentas que dieron a conocer. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa comercial. Le muestro también a usted la imagen que tenemos en nuestra cuenta en Facebook para que usted también utilice ese mecanismo que le permita poder formular sus comentarios y preguntas para nuestros invitados de este día. Ahí está. Esa es la señal que usted tiene en Facebook para que se desplace en cualquier lugar y de esa manera poder tener nuestra señal en su teléfono móvil, en su tablet, en su computadora, en cualquier lugar. Recuerde no perder la sintonía, Canal 19, a partir de las 8 de la mañana, es decir, en unos 14, 13 minutos. Estará transmitiendo la entrevista hecha por los medios nicaragüenses al expresidente Mauricio Funes. Esto será en unos minutos, no pierda la sintonía de Canal 19, ya se cuenta con la autorización para poderla transmitir acá en nuestro país y conocer la posición que tiene el expresidente frente a las acusaciones que se le están haciendo en nuestro país, así como también frente a los argumentos planteados a raíz de la solicitud de asilo político hecha y concedida por el gobierno nicaragüense. No se lo pierda. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hubo una rendición de cuentas recientemente en la que se habla de los logros obtenidos y también se habla de las proyecciones que se tienen de inversión para el próximo. Sí. A ver, en términos así de resumen, ¿de cuánto estamos hablando? Porque hay una serie de aspectos que tienen que ver con nuevas inversiones, por ejemplo, el Hospital Nacional de la Unión, entiendo que son de las grandes proyecciones que se tienen. Sí. Bueno, hicimos una rendición de cuentas nacional el martes pasado. Sí. Antes habíamos hecho 9 rendiciones de cuentas en todo el territorio nacional, porque el Ministerio de Salud es grande y hemos rendido cuentas en los departamentos y en las regiones. En la última, esta rendición de cuentas nacional, hubo como 2.000 personas presentes, que fundamentalmente son usuarios del Ministerio de Salud, comités comunitarios de salud, juntas de agua, porque estamos coordinados con la cuestión del agua. Y como usted muy bien menciona, hacíamos un análisis de lo que vamos acumulando en reforma de salud y lo que el presidente Salvador ha hecho en los últimos 2 años. En el acumulado hay una situación histórica de que casi vamos llegando a 400 establecimientos de salud que han sido reparados, ampliados, que son nuevos, y que dentro de estos 139 han sido, con una inversión de 80 millones de dólares, han sido ejecutados en los últimos 2 años. Debo decirle a nuestra población que hay un avance impresionante, diría yo, en lo que es la cobertura. En el año 2009 nosotros teníamos 413 unidades de salud y hemos cerrado el último año de gobierno con 815 unidades comunitarias de salud. Hemos cerrado con 575 equipos comunitarios de salud. Pero fíjese que si solo se menciona el número de unidades de salud, de ECOs que hemos instalado a lo largo y ancho del país y no vemos los indicadores de salud, no tendría ningún sentido. Con mucho orgullo debemos de decir que la mortalidad materna, por todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Por mejorar la cobertura, por mejorar las vacunaciones, por mejorar la dotación de medicamentos, todo esto está logrando que hay 3 indicadores que son el rostro de la salud en cualquier parte del mundo, y yo invito a que revisen las estadísticas mismas que publica OPS.
indicadores como por ejemplo el de la mortalidad materna, que en nuestro país va para abajo, la mortalidad infantil también va para abajo, y la cobertura de vacunación en El Salvador es una de las mejores de América Latina. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, de que las coberturas de inscripción prenatal en el año 2008 eran del 53.4% y ahora hemos cerrado en el segundo año de gobierno del presidente con 88.1% de cobertura prenatal. Igual un incremento grande en la atención postnatal, el parto hospitalario en nuestro país, en lo que corresponde al Ministerio de Salud ya llegamos al 99%. ¿Qué quiere decir eso? De que la mortalidad materna va disminuyendo porque cada vez más la población tiene, las embarazadas tienen acceso al control prenatal, tienen acceso al parto y sobreviven de todos los riesgos que tenemos que antes nos mataban a las mujeres embarazadas. A ver, en el tema de las enfermedades del Zika, ¿cómo tenemos el control de estas enfermedades, doctor Espinosa? Como bien dice la señora ministra, nada de toda esta enorme inversión que se ha hecho tendría sentido si esto no tuviera resultados en términos de salud. Nosotros monitoreamos cerca de 40 enfermedades semanalmente, ¿verdad? Y los cómputos que tenemos de nuestro sistema de información, que es, como lo ha dicho la doctora Carissa Etienne de la Organización Panamericana de la Salud, uno de los 3 mejores del continente, arroja cifras que han venido reduciéndose progresivamente desde los últimos 3 años, que es precisamente resultado de esta inversión que se ha hecho, no solamente en términos de infraestructura, sino que también de cualificación del personal. Tenemos, por ejemplo, los datos de la última semana epidemiológica nos arrojan una reducción de las infecciones respiratorias agudas, de los casos de sospecha de dengue, de chikungunya y de Zika, que son superiores al 86% con respecto al año pasado, que ya venían reduciéndose con respecto a los años anteriores. Reducciones de un 17% en la gastroenteritis, de un 13% en el parasitismo intestinal, la conjuntivitis bacteriana, 7% en las neumonías, 5% en los animales transmisores de mordidas por animales transmisores de rabia, 13% en la diabetes. Entonces hay una contrapartida en términos de resultados que es consecuencia directa de toda esta inversión que se ha hecho y de la que se dio cuenta exhaustivamente en la rendición de cuentas. De tal manera que nosotros tenemos ahorita muchas cosas de las que enorgullecernos. ¿Verdad? Por 5º año, 6º año ya consecutivo, tenemos la tasa de letalidad por dengue más baja de todo el continente. Mire, los resultados han sido tan espectaculares que El Salvador es el único país del continente donde las epidemias van a contrapelo de lo que está sucediendo en el resto de los países. En todos los países están al auge y solo acá en El Salvador están en decrecimiento. Ahorita tenemos acá la visita de un equipo de alto nivel del Ministerio de Salud de Honduras que está observando precisamente el sistema de vigilancia de la salud para tratar ellos de replicarlo en Honduras, pero también tenemos la visita de un equipo de Guatemala, un equipo de Costa Rica, del CDC de Atlanta, ¿verdad? Que están también viniendo a constatar, ¿verdad?, estos logros y a verificar en el terreno los logros que se han tenido. Quiero agradecerles, doctor Ticas, que nos hayan acompañado, también doctor Espinosa, ministra, porque creo que es importante poner en perspectiva la situación actual de las finanzas dentro de lo que es el sector salud y particularmente con las necesidades que se tienen desde el punto de vista de infraestructura y de atención, así como también de equipamiento, incluyendo medicinas, frente a la demanda que también los trabajadores están haciendo. Nos queda claro un poco la posición, vamos a darle seguimiento, esperamos que esto de alguna manera tenga un feliz, término, para que la situación pues corra por la mejor manera. Muchísimas gracias a los 3 por haberme acompañado. Gracias. Recuerde, quédese con nosotros que viene la transmisión con derechos ya obtenidos de la entrevista del expresidente Mauricio Funes en Nicaragua a medios de esta nación sobre su estatus de asilo político
y otros aspectos que tienen que ver con los cuestionamientos que se le hacen sobre los procesos civiles que lleva acá en nuestro país y las investigaciones que tiene la Fiscalía. Así es que eso es parte de lo que nosotros tenemos acá, siempre el esfuerzo periodístico puesto de primera mano para que usted se mantenga bien informado. Gracias. Mañana análisis político de la semana, no se lo pierda, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.